Bueno, entonces en este ejemplo vamos a ver cómo va a ser los diagramas de MNQ de una fuerza concentrada. En este caso tenemos dos fuerzas concentradas, ¿sí? Vean que se aplica el mismo punto, en este caso tenemos una fuerza 1 vertical y una fuerza 2 horizontal. Bueno, tenemos dos tipos de vínculos, a uno el que llamamos nosotros A y otro tipo de vínculo el que llamamos B. Y tenemos una longitud total L, entonces a donde está aplicada la fuerza 1 va a ser L sobre 2 y L sobre 2 para el otro caso. Bueno, todo esto igual es el ejercicio que nos da, ¿sí? Nosotros no podríamos empezar si no tendríamos ni la distancia, ni las fuerzas, ni nada. Bueno, ¿cómo hacemos para empezar a buscar el diagrama de MNQ? Lo primero que hay que hacer es buscar las reacciones que estos vínculos generan, ¿sí? Bueno, y como vimos antes en el video anterior, este tipo de vínculo, el primero en el que tenemos en A, no te va a permitir en vertical, por lo tanto vamos a ponerle una reacción, ¿sí? Que le podemos poner como quieras, pero como el vínculo se llama A y solamente tiene esta reacción, podemos ponerle reacción A. Ahora, en el vínculo B, ¿sí? Nos va a restringir dos, horizontal y verticalmente. Por lo tanto, podríamos ponerle reacción B vertical y reacción B horizontal, ¿sí? Bueno, los sentidos de la flecha se los elijo yo, ¿sí? Yo lo único que tengo que saber del video anterior es que este vínculo solamente es vertical y este es vertical y horizontal, ¿sí? Si yo quería esta reacción la podía poner para abajo y esta también para abajo y esta para el otro lado, ¿sí? Ahora después nos vamos a dar cuenta cuál es el tipo de reacción. Una vez que planteemos este tipo de reacción, vamos a plantear las tres ecuaciones esenciales, ¿sí? Que son la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de momento en un punto. Entonces, siempre todas estas tres ecuaciones nos tienen que dar 0 para que no haya movimiento, o sea que esté en equilibrio la chapa o la pieza. Sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Antes de todo esto, lo principal, que esto no se lo tienen que olvidar nunca, nosotros en estabilidad 1 lo que usamos es la siguiente referencia. Si este es X, este es Y, y esto lo llamamos momento, va a ser positivo en este caso. ¿Sí? Entonces, sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué es todo lo que tengo en el lado de X? Bueno, solamente tengo la fuerza 2 de que está apuntando para el lado negativo. Por lo tanto, tengo menos fuerza 2. ¿Y algo más? Sí. Reacción BH, o sea, reacción B horizontal. ¿Y cómo está apuntando? Del lado positivo, según nuestro sistema, ¿sí? Más reacción B horizontal igual a 0. Por lo tanto, si hacemos este despeje, ya nos va a quedar que la reacción B horizontal vale fuerza 2. ¿Sí? No importa que no nos dé ningún número y que nos dé así, porque de esta forma se entienden mejor los ejercicios. No hace falta que tengan números para poder realizar el diagrama. Bueno, una vez que lo tenemos así, entonces, como está positivo, ¿sí? Ves que nos dio igual a fuerza 2, quiere decir que sí va para este lado la reacción B horizontal. Entonces está bien el sentido elegido. Entonces, ahora para sacar la sumatoria, ¿sí? De fuerzas en X, perdón, sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0. Vamos a hacer lo mismo, pero acuérdense que en este caso las Y son positivas cuando van hacia abajo. Entonces, arrancamos de acá y tenemos la reacción en A va para arriba, por lo tanto es negativa. Entonces tenemos menos reacción A. Después viene fuerza 1, como va para abajo, positivo, más fuerza 1. Y por último viene la reacción B vertical, negativa también. ¿Sí? Todo esto igual a 0. Bueno, como tenemos solo una ecuación y dos incógnitas, mucho no podemos hacer, pero lo podemos llegar a la conclusión que si pasamos esto para el otro lado, ¿sí? Que la reacción B vertical más la reacción A, todo me tiene que dar igual a la fuerza 1, ¿sí? Bueno, y por último, ¿qué hacemos? Bueno, entonces vamos a plantear la sumatoria de momento. Entonces, vamos a hacer ahora el momento, ¿sí? El momento ustedes lo tienen que elegir, la sumatoria de momento, en cualquier lugar que a ustedes les parezca, ¿sí? Por ejemplo, siempre nos conviene en el lugar, en este caso B, donde existen las dos reacciones. ¿Por qué? Porque ahí se me va a anular, ¿sí? Pero, ¿qué significa momento? Momento es lo mismo que decir, sí,
fuerza por distancia. Entonces, vamos a hacer sumatoria de momento en B, ¿sí? Obviamente que tiene que ser igual a 0. Bueno, sumatoria de momento en B. Entonces, nos fijamos. Tenemos la reacción A, que esa sería la fuerza, ¿por qué distancia? Bueno, ¿cuál es la distancia que es de la reacción A hasta B? L sobre 2 más L sobre 2, es decir, L. Entonces, por el momento tenemos reacción en A por L. ¿Y cómo es esto? ¿Positivo o negativo? Bueno, el momento acuérdense que si hace así, es positivo. Entonces, la reacción A, para llegar hasta el punto B, ¿qué tienen que hacer? Tiene que hacer esto, ¿no? Empezar a girar así. Si me paro en la reacción A y voy hacia el B, empieza a ser así. Entonces es positivo. Ahora, vamos a ver otra reacción. La fuerza 1, ¿por qué distancia? Hasta B. L sobre 2. Entonces vengo y escribo fuerza 1 por L sobre 2. ¿Y este momento cómo va a ser? Negativo, porque si yo estoy en la fuerza 1 y quiero ir hasta B, voy a empezar a hacer para atrás, ¿sí? Ya no es como antes, voy a hacer para atrás. Y eso, entonces, no cumple como esto, este signo positivo, por lo tanto es negativo, es antihorario. ¿Sí? Acuérdense que cuando es horario es positivo, antihorario es negativo. Por último, esta fuerza sobre 2 se encuentra sobre la misma línea de eje de B. ¿Qué quiere decir? Para darse cuenta de esto, si yo veo la distancia que hay de acá a acá, es nula. ¿Sí? Ya sé que si bien esta fuerza está un poco más para arriba, significa que si esta fuerza está más para arriba, significa que está sobre la misma línea de eje, eso solo, nada más. Pero la fuerza es nula, entonces esta fuerza de 2 vale 0, ¿sí? Porque la distancia de acá a acá es 0. Esta distancia pasa lo mismo, como pasa por el mismo eje de acción, vale 0, no hay una distancia. Por lo tanto, y la reacción BH vale 0. Por lo tanto, solamente me quedo con esto. Todo esto va a ser igual a 0. Bueno, entonces, una vez que tenemos que es igual a 0, solamente si despejamos, nos va a quedar que la reacción A va a ser fuerza 1 por L sobre 2 dividido L, ¿sí? Esto se me va, se me va. Por lo tanto, me va a quedar que la reacción A equivale a fuerza 1 sobre 2, ¿sí? Una vez que ya tenemos la reacción, ven que nos dio positivo, quiere decir entonces que la reacción A está bien el sentido que le dijimos. Ahora lo reemplazamos en esta, ¿sí? Entonces nos quedó fuerza 1. Ya la reacción A la podemos pasar restando. Menos fuerza 1 dividido 2 me va a dar la reacción B vertical. Y nos quedó entonces lo mismo, ¿sí? Si hacemos fuerza 1 menos fuerza 1 sobre 2, nos queda que la reacción B vertical vale fuerza 1 sobre 2, también con el mismo signo. ¿Sí? Si supongamos que nos había dado, qué sé yo, esta nos dio menos fuerza 1 sobre 2, lo único que tenemos que hacer esto, una vez que terminamos de buscar todas las reacciones, ponerla para abajo. Pero mientras hacemos todos los cálculos, sí, si está medio negativo, sigue estando con el signo negativo. Solamente lo cambio cuando está así. Entonces, una vez que encontramos las reacciones, ¿sí? Volvemos a hacer el mismo dibujo, pero con las reacciones ya con sus números, o en este caso con las letras que nos dieron, para poder ahora sí poder llevar a cabo el diagrama de MNQ. Bueno, entonces, una vez que ya buscamos todas las reacciones, ¿sí? Se fijan que ya las ponemos como son, como los números, con su propio sentido y todo, ¿ven? Fuerza 1 sobre 2, fuerza 1 sobre 2, fuerza 2. Bueno, entonces, una vez que tenemos eso, ahora sí podemos empezar a hacer los diagramas. Bueno, primero que nada, acá les dejé algunos ítems que se tienen que acordar, si no, no pueden hacer el diagrama. Bueno, se tienen que acordar que siempre que empieza y termina los diagramas de NQ tienen que empezar y terminar en 0, ¿sí? ¿Sí? O sea, tienen que terminar acá y acá, ¿sí? Ahí cuando yo no tengo ningún número, ahí por ejemplo esto es un 0, ¿sí? Siempre en N. N significa axil, ¿sí? Axil. Q significa el corte y M significa el momento. Bueno, entonces, siempre lo que te dice tiene que empezar en 0 el diagrama y terminar en 0. Si no, significa que está mal la estructura y puede ser que sea porque las reacciones anteriormente sacadas las hicieron mal. Otra
ítem importante es recordar los signos. Ojo que esto es muy importante. Arriba de la raya, ¿ven esta raya? Para arriba es negativo y para abajo es positivo. Eso es en el caso de los 3 diagramas, del de axil, corte y momento. Y dice que tener en cuenta al momento de hacer los diagramas qué tipo de carga es. ¿Sí? Ya vimos en el primer video, el que dice resumen de diagrama, que si tengo una carga concentrada, por ejemplo en el axil va a ser constante, en el corte también, y en el momento va a ser lineal. Si tengo una carga distribuida, no, tenemos que saber todo, ¿sí? Bueno, así que por eso les recomiendo que tengan a papel a mano todo lo que vimos en los videos anteriores. Bueno, en el axil, ¿sí? Empezamos con el axil. Para el axil y para el corte, ¿se acuerdan que en el video anterior les dije que nosotros usábamos esto? ¿Sí? De referencia, que en estabilidad 1 lo cambian, que la I es positiva para cuando va para abajo. Bueno, en este caso cuando hacemos lo de diagrama nos olvidamos por un rato de eso, ¿sí? Yo voy a usar como veníamos usando siempre, ¿sí? Que la Y es positiva para arriba y que la X es positiva para la derecha, ¿sí? Vamos a usar esto. Bueno, en el axil, que es la N, ¿sí? Dice, solo miro las fuerzas horizontales, ¿sí? O sea, las fuerzas en X, ¿sí? Si son horizontales en X. Si la fuerza va para allá, es negativa, ¿sí? O sea, ven que si va para acá es negativa, entonces va a bajar. Ahora, si la fuerza va para acá, es positiva, ¿sí? O sea, estaría de este lado, entonces va a subir. Entonces vamos a empezar con el axil. Esta línea es la misma línea, tiene que tener la misma longitud que esta, ¿sí? Porque estamos representando justamente esta viga con esta línea. Bueno, yo la hice así nomás para que ustedes puedan ver mejor, ¿no? Pero tiene que tener la misma longitud. Entonces nos paramos, siempre se empieza por el principio, ¿sí? Se puede empezar por cualquier lugar en realidad, pero bueno, no es recomendable. Entonces empezamos por el principio y nuestro caso sería donde nosotros lo llamamos A y empezamos. ¿Tenemos alguna fuerza horizontal? No, acá no tenemos nada. Bueno, sigo hasta acá, ¿no? Hasta acá. ¿Tengo una fuerza horizontal? Sí, ya me apareció una. ¿Cuál? Esta, ¿no? La fuerza 2. Acá en la mitad sería. Una fuerza 2. Bueno, miren cómo está la fuerza 2. Está apuntando para la izquierda. Entonces, si venimos a nuestro resumen, si apunta para la izquierda es negativo. Entonces, ¿qué le pasa? Va a bajar. Entonces, vengo a donde está la fuerza 2, en este caso, donde está en la mitad. Vengo más o menos acá en la mitad y yo sé que va a bajar. ¿Cuánto va a bajar? Bueno, lo que vale esto. ¿Cuánto vale eso? Fuerza 2. ¿Sí? Acuérdense que los diagramas en realidad son con números. Entonces, quizás bajó 5 toneladas, 500 kilogramos, no se sabe. Pero en este caso, como tenemos fuerza 2, baja fuerza 2. Sigo, no tengo ninguna fuerza horizontal, hasta acá, hasta acá. Cuando termina, ¿qué fuerza horizontal? Digo, fuerza 2, pero ¿cómo es este caso? Yendo para la derecha. Si va para la derecha, según nuestro resumen, es positivo, entonces sube. Entonces, cuando no me está afectando nada a mí, ven que desde acá hasta el punto B no me afectó nada todavía. Quiere decir que se mantiene constante. Entonces sigo constante, todo recto, hasta que me aparece una fuerza 2. Esperen que se los voy a dibujar mejor. ¿Sí? Sigue todo constante. Ay, hasta que acá me aparece una fuerza 2 al final de todo. Y como era positivo, entonces va a subir. Por lo tanto, ahí va a subir. Ay. ¿Y cuánto valía también lo que subió? Y fuerza 2. ¿Y tiene lógica? Sí. ¿Por qué? Porque me tenía que cerrar en 0. Bien, fíjense, bajó fuerza 2, sigue. ¿Cuánto subió? Fuerza 2. ¿En dónde cerró? En 0. Bueno, una vez que terminamos esto y ya recorremos toda la viga, se tiene que acordar que el signo de arriba es negativo y el de abajo es positivo. Como nos quedó del lado de abajo, este signo va a ser como positivo. Bueno, una vez que se dibujó el signo, se lo raya para decir que eso no es un vacío, sino que eso ahí tenés una carga. Y ahí ya tenemos nuestro axil, ¿sí? Bueno, entonces, ahora sí seguimos para realizar el corte. El corte va a ser lo mismo, pero en este caso con las fuerzas verticales. ¿Quiénes son las fuerzas verticales? La I, ¿verdad? Bueno, y en este caso acuérdense que seguíamos con la estructura de siempre, ¿sí? Nos olvidamos un cachito de lo que aprendimos en el video anterior de estabilidad 1. Entonces, en este caso, si es para abajo la I, ¿cómo va a ser? Negativo, entonces baja. Y si va para arriba, es positivo, entonces sube. Bueno, vamos a empezar lo mismo.
Entonces, ni bien empiezo, yo ya tengo algo, una fuerza vertical. ¿Cómo está la fuerza vertical? Para arriba como es positivo. Entonces sube. Entonces, ni bien tengo el corte, subo. Ahí. No importa cuánto sube, porque como son valores con letras, no me interesa. Pero yo sé que lo que subí, la magnitud es fuerza 1 sobre 2, porque me lo dice. Entonces, sigo, y hasta acá no me interrumpe nada. Entonces, acuérdense que si no me interrumpe nada, ¿qué quiere decir? Que es constante. ¿Hasta cuánto va a ser constante? Bueno, va a ser constante hasta que sigo, me apareció otra fuerza vertical. Pero en este caso va para abajo. Como va para abajo, en negativo, entonces tengo que bajar. ¿Sí? Entonces, si yo venía, justo me apareció en la mitad. Entonces, si yo venía por acá, ahí, vengo, uy, a ver, bueno, si yo vengo por acá, vengo lo más bien, y en la mitad me aparece una fuerza 1. Bueno, por lógica, si saben que si acá tengo un medio y tengo que bajar 1, ¿sí? Yo estoy en un medio y tengo que bajar 1. Acá ya bajé un medio y si tengo que llegar a 1 más, que bajo un medio más, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Algo así sería. Ay. ¿Entienden, no? Estoy en un medio, fuerza 1 sobre 2 y tengo que bajar 1, porque me lo dice la viga, ¿no? Tengo que bajar 1 entero. Para bajar 1 entero acá ya bajé medio y acá bajo medio. Entonces, ¿cuánto sigue valiendo acá? Fuerza 1 sobre 2, ¿sí? ¿Por qué? No cuento todo lo que viene de acá, porque acá está el 0. Entonces, bajé fuerza 1 sobre 2, me convertí en 0. Bajé fuerza 1 sobre 2, me queda fuerza 1 sobre 2, no voy a contar lo demás. Pero de acá hasta acá hay 1, hay una fuerza 1, ¿sí? Bueno, sigo viendo el diagrama. Entonces, vengo acá y vengo que sigue, todo igual constante, hasta que sube una fuerza 1 sobre 2. Cuando sube, o sea, es positivo, va a subir. Entonces, mientras tanto sigue constante. Entonces, ¿qué pasa? Vengo acá, ¿sí? Sigo constante, ¿y cuánto subo? Subo también fuerza 1 sobre 2. Bueno, y ahora, como esto está para arriba, este es negativo, y como este está abajo de la raya, este es positivo. Bueno, ahí da. Y ahora lo único que hago es lo rayo, ¿sí? Para indicar que no es un vacío, sino que ahí tengo carga. Bueno, fíjense que si van al primer video, está bien lo que estamos haciendo. Esto es una carga concentrada. En una carga concentrada en el axil es constante, ven que esto es constante, y en el corte también es constante. Y siempre se parte en la mitad. ¿Cuándo se partió? Cuando tengo esta fuerza. ¿Ves que justo donde está, donde esa fuerza está aplicada ahí en la mitad? Bueno, la mitad. Fíjense que en realidad acá no me quedó a la mitad, ¿no? Pero bueno, ustedes tienen que saber que esta distancia es L sobre 2, ¿sí? O sea, la distancia que les diga esto, obviamente, ¿no? No la inventan ustedes. Y esta distancia también se supone que es L sobre 2. Bueno, una vez que tenemos eso, ¿sí? Que esa es la parte más fácil, la de axil y corte, vamos a ir con momento. Bueno, entonces, para ir con momento, ¿sí? Lo que pasa es lo siguiente. Bueno, para momento no hay una regla, tenemos que aplicar la regla de momento, ¿sí? Que la regla de momento, como todos ya sabemos, momento es fuerza por distancia. Bueno, ¿qué pasa ahora? Vos podés tomar momento, ¿sí? Del lado izquierdo, pero esto lo vamos a ver más adelante, o momento por el lado derecho, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver en el próximo video, pero ya se los aclaro que esto existe. Bueno, entonces lo que hice, busco momentos en los puntos más importantes y es recomendable siempre ir de izquierda a derecha. Entonces, si volvemos a nuestra figura, ¿sí? Nosotros podemos decir cuáles son los puntos más importantes, ¿sí? Bueno, siempre el principio y el final son importantes, A, B, y donde aparezca otra fuerza también es importante, porque va a haber un cambio. Entonces, si a esto lo llamamos A, a esto lo llamamos B, acá que apareció otra fuerza, la podemos llamar C. Entonces ya tenemos 3 puntos importantes, A, B y C. Bueno, pero nuestro orden como quedó así, vamos a llamarlo, como yo dije que es mejor recomendable ir de izquierda a derecha, vamos a ir por el camino de A, C y B. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer primeramente es se busca momento en A, para saber en dónde empieza.
Y esto es lo que le decía yo a continuación. Si se busca momento en A, ¿sí? Si vamos a buscar la sumatoria de momento en A, perdón, no es la sumatoria ya, sino que directamente se lo llama momento en A, ¿sí? No estoy sumando. Momento en A. Lo que les decía recién, yo lo puedo buscar por izquierda o lo puedo buscar por derecha, ¿sí? En este caso, ¿sí? Como estoy hablando de una carga concentrada, ¿sí? Yo lo puedo buscar por cualquiera de los dos, porque no se me va a modificar nada. Siempre se elige el más fácil, ¿sí? Si yo lo busco por izquierda, ¿ves? Tengo que, o sea, estoy parada en A, busco por izquierda, por este lado. Tengo que ver si tengo alguna fuerza de este lado que me esté afectando. Acá no tengo nada. Y la única fuerza que tengo es esta. Que esta, como está sobre el mismo eje, ¿se acuerdan que momento es fuerza por distancia? No tengo una distancia, la distancia es cero porque pasa por el mismo eje. Por lo tanto, si vamos en el caso por izquierda, ¿sí? Momento por izquierda, nos dio 0. ¿Sí? Bueno, y ahora es donde se ve, se supone que momento por derecha me tiene que dar lo mismo. Entonces vamos a ver. Bueno, momento por derecha. Entonces, momento por derecha. Estoy parada en A, ¿sí? Y tengo una fuerza 1. Acuérdense que este no me genera fuerza. Vengo por derecha. Tengo una fuerza 1 que le hace momento, sí, porque hay una distancia. ¿Cuál es esa distancia? L sobre 2. Y esta fuerza 1, si quiero llegar a, ¿cómo va a empezar a hacer? Así, ¿verdad? O sea, positivo. Entonces ya primeramente ya tenemos fuerza 1, ¿sí? Por derecha. Tenemos fuerza 1 por L sobre 2 como positivo. Ahora, ¿sí? Vamos a ver cómo sigue lo demás. Bueno, ahora esta me genera. Esta, fíjense que no me va a generar fuerza 2, porque pasa por el eje de acción. Si ven, hay esta distancia, acuérdense que está sobre esta línea. Y no hay distancia entre este y el punto A, porque si ven la línea, la flecha está ubicada acá, yo si la continúo puede estar ubicada acá, ¿entienden? ¿Y cuál es la distancia? 0. Entonces fuerza 2 no me genera nada. Lo mismo con esta fuerza 2, tampoco me genera nada, porque yo la ubiqué acá, pero en realidad está ubicada sobre acá, ¿ven? Y si yo la continúo, toca la A. ¿Qué quiere decir? Que entonces la distancia vale 0. Bueno, y esta fuerza 1 sobre 2 sí me genera. Entonces, ¿cuál es la distancia fuerza 1 sobre 2? Hasta acá. L más 2 más L más 2, o sea, L. Entonces tengo una fuerza 1 sobre 2 por L y como de acá quiero ir a A, empiezo a hacer así, ¿sí? Para atrás, ¿y cómo es entonces? Negativo. Entonces me queda menos fuerza 1 sobre 2 por L sobre 2 más L sobre 2, es decir, por L. Si hago esta cuenta, ven que es el mismo término menos el mismo término. Por lo tanto, me queda que ahí vale 0, ¿sí? Bueno, entonces ya sabemos que el momento en A vale 0, ¿sí? Entonces venimos acá y sabemos que vale 0. No hace falta que busquemos nada, vale 0. Ahora vamos a buscar el momento en C, ¿sí? Fíjense, momento en C, acá. También vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer por izquierda y por derecha hasta primero que ustedes se acostumbren y después ustedes pueden usar el que quieran. Si hacemos por izquierda, que es el primero, ¿sí? Tengo una fuerza, esta fuerza, por esta distancia, o sea, me genera momento. Esta fuerza 1 sobre 2 por distancia L sobre 2, si empiezo a girarla así, es positiva. Por lo tanto, momento en C por izquierda, tengo fuerza 1 sobre 2 por L sobre 2 y como giraba, ¿se acuerdan que esta fuerza subía y quiero llegar a C? Gira de esta forma, es positivo, la dejamos ahí. Ahora, ya del lado izquierdo no tengo nada más, ¿verdad? Me quedó eso. Ahora vamos a ir del lado derecho. Bueno, del lado derecho entonces esta fuerza no se cuenta. Del lado derecho ya empiezo a contar estas, pero fíjense, están sobre el mismo punto. ¿Cuál es la distancia que hay de acá a acá? 0. Estas no me modifican en nada. ¿Y estas me modifican algo? Tampoco me modifican algo.
Entonces, y esta sí. Ah, y acá viene algo que me olvidé de aclarar, que ahora se los voy a decir. Entonces vamos a hacer esta. Fuerza 1 sobre 2 por L sobre 2. ¿Y cómo va a estar en este caso? Negativo, ¿sí? Entonces, si venimos acá, ¿sí? Del lado derecho, va a quedar fuerza 1 sobre 2 por L sobre 2, pero como giraba de esta forma, para atrás, para el lado izquierdo, negativo, ¿sí? Ahora, fíjense, este resultado nos dio fuerza 1 por L sobre 4. Y este resultado nos dio menos fuerza 1 por L sobre 4. Hay algo que me olvidé de decirle. Si yo siempre que tome del lado izquierdo me da un número, queda siempre ese número. Ahora, si yo decido hacerlo por el lado derecho, una vez que encontré el valor, se le cambia de signo. Siempre. Siempre, si elijo el lado derecho, se le cambia de signo. ¿Sí? Eso se tienen que acordar sí o sí, anótenselo, porque si no les va a quedar distintos resultados, distintos diagramas. Y está mal. Entonces, si agarro el cambio derecho, del momento derecho, cambio de signo. Por lo tanto, si me quedó menos fuerza 1 por L sobre 4, al cambiarle de signo me queda fuerza 1 por L sobre 4. Y ven que el lado izquierdo y derecho me quedó igual. Ojo que no necesariamente me tiene que quedar igual, pero en este caso sí, porque tengo una carga concentrada. Ya va a llegar momentos, ahora después van a fijarse más adelante, que no necesariamente tiene que quedar lo mismo. Bueno, entonces en el C, que habíamos dicho que era la mitad, nos quedó fuerza 1 por L sobre 4. ¿Qué signo? Positivo. ¿Y dónde está el signo positivo? ¿Para arriba o para abajo? Según nuestro resumen estaba abajo. Entonces acá voy a tener, ¿sí? Una fuerza 1 por L sobre 4. Yo les recomiendo primero poner ustedes los puntos y después hacer el diagrama, ¿sí? Ya sabemos que está acá hasta ahora. Y por último nos toca el, ¿sí? Momento en D, en B, perdón. El momento en B, ¿sí? Obviamente ustedes pueden crear más puntos, qué sé yo, acá en la mitad entre C y B y ir probando, ¿sí? Ojo que la distancia les va a cambiar y todo. Pero casi siempre es más recomendable tomar puntos al inicio, al final y en donde tengo aplicadas fuerzas, nada más. Bueno, si tomo momento B por izquierda, ¿sí? Primeramente tengo una fuerza 1 sobre 2 por L2 más L2 por L. ¿Y cómo va a ser? Positivo. Entonces, primeramente, ¿sí? Si tomamos momento en C, en B, perdonen, por izquierda, ¿sí? Voy a tener, habíamos dicho, una fuerza 1 sobre 2 por L positiva. Ahora, si tomamos, ahora esta fuerza 1, ¿sí? Por L sobre 2, como va hacia B, va de forma negativa, ¿sí? Entonces, va a ser menos fuerza 1 por L sobre 2, ¿sí? Y ahora, esta no le genera nada, ya habíamos explicado por qué, esta tampoco y esta tampoco, ya está. Entonces, ahora hacemos esa cuenta. Y si ya miramos del lado derecho, ¿sí? Fíjense que del lado derecho solo me afectaría esta. Y esta no me generaba porque está sobre el mismo eje de acción. Por lo tanto, el lado derecho me quedaría 0, ¿sí? Del lado derecho, como vimos recién, me queda 0. Y si hacemos esta cuenta del lado izquierdo, también me da 0, ¿sí? Por lo tanto, cuando volvemos a nuestro diagrama, ¿sí? Acá, también en C nos da 0. Una vez que terminamos de hacer esto es algo importante que ya estaba en el resumen, sí, al principio de todo, ¿sí? Para empezar, siempre empieza y termina en 0 los diagramas. Y véanse que siempre es verdad. De recordar los signos y por último, tener en cuenta qué tipo de carga es. Esto es lo más esencial, ¿sí? Porque ustedes pueden, por ejemplo, como nos quedó en nuestro caso ahora, nosotros sabemos que acá tenemos fuerza 1 por L sobre 4, pero no sabemos si esta fuerza es así, un cuadrado, es decir, constante,
si va a ser así, lineal, o si va a ser una parábola, ¿sí? Eso es algo del primer video, por lo tanto lo único que tenemos que hacer es fijarnos, ¿sí? ¿Qué tipo de fuerza es? ¿Concentrada o qué? Entonces, fijémonos que la fuerza era concentrada, y concentrada en el momento, ¿cómo iba a ser? Lineal. Por lo tanto, tengo que ir de este punto a ese punto. Ahí, más o menos. Y después de ese punto a... Bueno. Fíjense que eso tiene que ser lineal, ¿no? De ese punto a ese punto. Esperen que la borro así se lo explico mejor. ¿Sí? Tiene que ser lineal. Entonces, de este punto tiene que ir a ese y de este punto tiene que ir a ese, ¿sí? Pero esto lo sacan del resumen que vieron en el primer video, ¿sí? Porque este punto no saben qué puede significar, puede ser una parábola, un constante, lo que sea. Por eso esto se tiene que acordar. Y bueno, como está abajo, esto es positivo y por último se le hacen las rayitas, ¿sí? Y así entonces queda generado el diagrama de, ¿sí? Axil, corte y momento, ¿sí? Entonces, lo que les recomiendo es que se vayan anotando todo esto en un papel, porque ahora vamos a hacer un ejemplo 2 que va a ser sobre una carga distribuida.